Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos leyendo el capítulo número 6 y hoy vamos a leer el tema Francisco I. Madero y el Plan de San Luis. Espero que les guste. El Plan de San Luis, firmado el 5 de octubre de 1910, fue redactado por Francisco I. Madero González. En ese documento, Madero señaló la necesidad de limitar el poder presidencial, pues consideró que no podía estar en manos de un solo hombre durante tantos años, como venía sucediendo en México. El objetivo primordial del plan consistió en desconocer el gobierno de Porfirio Díaz, que ocupaba la silla presidencial desde 1876. En diciembre de 1908, Madero publicó La Sucesión Presidencial de 1910, iniciando así su carrera política. El libro estaba dedicado a los héroes de nuestra patria, a los periodistas independientes, a los buenos mexicanos. Madero fue conocido como el apóstol de la democracia, por su lucha en favor de respetar la opinión del pueblo, y también como el espiritista, por su interés en el espiritismo. Al final de su libro, en referencia al presidente Díaz, Madero escribió: «Nuestro viejo presidente tiene en su vida grandes episodios que cautivan y que hacen que se le considere como un héroe legendario y espera que corone su obra encauzando las energías de la nación por el camino de la democracia». Este era el tono en que Madero hablaba de Porfirio Díaz, pues pensaba que podría lograr el cambio y la alternancia en el poder por la vía pacífica. Madero nació en el seno de una familia acomodada. Tuvo oportunidad de realizar estudios de contabilidad y de agricultura en el extranjero. A los 35 años tomó la decisión de participar activamente en la vida política de México. Entre junio y julio de 1910 se realizaron elecciones en las que participaron, entre otros, los siguientes partidos políticos: Partido Reeleccionista, Círculo Nacional Porfirista, Partido Democrático, Partido Nacional Democrático y Partido Antirreeleccionista, encabezado y fundado por el propio Madero el 22 de mayo de 1909. El resultado de las elecciones favoreció una vez más a Porfirio Díaz, que se había postulado como candidato, a pesar de haber declarado en febrero de 1908, en la entrevista con Krillman que ya comentamos, que México estaba preparado para la democracia. Esa fue su séptima reelección, producto nuevamente de un fraude electoral. La protesta de Francisco I. Madero no se hizo esperar. Sumado a dichos acontecimientos, ya existía el descontento de una gran parte de la población en México, cansada de la situación de pobreza y la falta de respeto a las libertades públicas elementales. Madero intensificó las protestas y se convirtió en una piedra en el zapato de Díaz, por lo que éste ordenó su aprehensión el 6 de junio de 1910 en Monterrey y fue recluido en la penitenciaría de San Luis Potosí. Sus amigos lo convencieron de que no tenía otro camino sino el de escapar e iniciar el cambio violentamente. Así, Madero declaró que la fuerza sería repelida con la fuerza. El 6 de octubre de 1910, Madero escapó de la prisión disfrazado de empleado de ferrocarriles y se refugió en San Antonio, Texas, en donde redactó el contenido del Plan de San Luis que había ideado estando en prisión. El plan señaló el 20 de noviembre para inicio de la Revolución Mexicana, fecha en que a partir de 1911 se celebró este acontecimiento significativo. En 1936, un decreto del Senado de la República elevó esta fecha a fiesta nacional y desde entonces se conmemora en nuestro país con un vistoso desfile deportivo y militar. Esta costumbre desapareció a partir del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada como una medida administrativa a nivel federal. El plan estaba dividido en 4 partes. En primer término, Madero expuso los argumentos para explicar las razones por las que expedía el plan. En la segunda parte, puntualizó las ideas que pedía fueran observadas y respetadas. En la tercera, el documento hacía referencia a los puntos específicos que debían ser cumplidos en cuanto a las leyes de guerra. Por último, hacía un llamado puntual y concreto a los ciudadanos. Las razones que justificaban el levantamiento eran la imposibilidad de seguir bajo la tiranía de un solo hombre que no permitía el ejercicio y respeto por las garantías individuales consignadas en la Carta Magna. Los principios de división de poderes, la soberanía de los estados y la libertad de los ayuntamientos solo existían en el texto de la Constitución, pues con Díaz la realidad
era otra. De hecho, en México reinaba la ley marcial. Era la voluntad de un solo hombre la que decidía en el país. La tiranía ejercida por el general Díaz tenía como base la fuerza, no el respeto al derecho. El objetivo que perseguía el dictador no era el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino más bien el enriquecimiento de un pequeño grupo que se beneficiaba del poder. La segunda parte del plan detallaba los puntos concretos que se pretendía alcanzar con el levantamiento. Mencionaré los más relevantes. 1. Declaraba nulas las elecciones celebradas entre junio y julio de 1910, en las que se había elegido al presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, diputados y senadores. 2. Señalaba también que desconocía al gobierno del general Porfirio Díaz por carecer de la legitimidad y la legalidad que otorgan las elecciones. 3. Aclaraba que para evitar mayor descontrol se debían considerar vigentes por principio general todas las leyes promulgadas por el gobierno del general Díaz, siempre y cuando no fueran manifiestamente contrarias a los puntos señalados en el plan. 4. En relación con el ámbito internacional, Madero aclaró que se respetarían los compromisos contraídos con anterioridad por la administración porfirista con gobiernos extranjeros, acordados antes del 20 de noviembre de 1910. 5. Se comprometió a regresar las tierras a los naturales, es decir, a ayudar a aquellos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, a quienes se les había despojado de manera ilegal de sus tierras. Esto le ocasionó posteriormente un desacuerdo con Emiliano Zapata y Pascual Orozco, quienes le reclamaron el incumplimiento de este compromiso. Y desde luego señalaba que además de la Constitución y de las leyes vigentes en el país, se debería de reconocer e incluir el principio de no reelección del presidente y del vicepresidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales, en tanto se realizaran las reformas en este sentido en la legislación correspondiente. Madero asumiría provisionalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, comprometiéndose a convocar elecciones y entregar la presidencia a quien resultare electo. Se comprometió también a que antes de dejar la presidencia provisional daría cuenta al Congreso sobre el ejercicio de las facultades ejercidas durante su gestión como abanderado de la lucha contra el gobierno del general Díaz. La tercera parte del plan comprendía los artículos transitorios, en los que señaló 4 apartados, determinando diversos detalles en relación con las leyes de guerra para los contendientes. Por último, en la cuarta parte hizo un llamado a manera de resumen a los ciudadanos, los invitó a tomar las armas y a expulsar del poder a los usurpadores para recobrar así el ejercicio de los derechos fundamentales, legado de los antepasados que fueron invencibles en la guerra y magnánimos en la victoria. El Partido Nacional Antirreeleccionista tuvo como fin hacer efectivos los principios de sufragio efectivo y no reelección, aceptados por los seguidores del partido, para dejar de vivir bajo una dictadura cada vez más onerosa, inmoral y despótica. Madero expresó en el plan que la lucha emprendida en contra de las elecciones se debía a que éstas no habían sido parejas, pues Porfirio Díaz había utilizado todos los recursos oficiales en la contienda. En cambio, él tuvo que allegarse recursos para recorrer gran parte de la República. En México señalaban el plan textualmente como la República Democrática que era. El poder público no podía tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no podía ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de modo fraudulento. Por todos estos motivos, Madero encabezó la lucha por la democracia. Había sido elegido por el pueblo de México para iniciar el levantamiento. Declaró que siguiendo la voluntad nacional, debido a la ilegalidad de las pasadas elecciones y quedando el país sin gobernantes legítimos, asumía provisionalmente la presidencia de la República. Por las razones expuestas, Madero invitó al pueblo a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, marcando así el inicio de lo que conocemos como Revolución Mexicana. Porfirio Díaz nunca imaginó que este pequeño hombre, haciendo referencia a su estatura, sería el hombre que abanderaría la idea de la no reelección y que se convertiría en el líder que lo despojaría del poder. De acuerdo con lo establecido por la Constitución de 1857 vigente y con lo acordado en el Pacto de Ciudad Juárez, el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra,
ocupó la presidencia interina del 26 de mayo al 6 de noviembre de 1911. El 15 de octubre de 1911 se realizaron las nuevas elecciones. Francisco I. Madero resultó electo presidente de la República. Ocupó la presidencia del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. El gobierno de Madero fue corto, 16 meses. Durante su periodo se enfrentó a innumerables intereses con la desventaja de su ingenuidad o excesiva confianza, que fueron un grave obstáculo para tomar decisiones y para lograr su permanencia en el poder. Así, por ejemplo, enfrentó la enemistad con el embajador de los Estados Unidos de América, Henry Lane Wilson, que no accedía a escuchar las opiniones de Madero y se negaba a entregarle periódicamente apoyo económico. Por otra parte, también tuvo que encarar la desconfianza de los inversionistas extranjeros que ante el cambio de gobierno dudaban de la estabilidad del país y de la conveniencia de mantener sus inversiones. Madero cometió un grave error al permitir que el grupo político porfirista que permaneció en México formara parte de su gobierno. El propio Madero los había invitado a colaborar con la nueva administración, convencido que así lograría una alianza. Otro de los conflictos que enfrentó con el grupo encabezado por Emiliano Zapata, que lo había apoyado en su lucha contra Díaz y a quien había prometido la devolución de las tierras a los naturales, tema mencionado en los puntos del Plan de San Luis. Este grupo revolucionario se levantó en contra de Madero a menos de un mes de haber ocupado la presidencia mediante el Plan de Ayala, fechado el 28 de noviembre de 1911. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos ya por terminar el capítulo número 6. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el último tema de este capítulo, Emiliano Zapata y el Plan de Ayala.